Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Contento, vamos a finalizar. Sí, señora, ya vamos a terminar. Mm, Ya siempre, ¿ustedes toman después otro o también terminan ya ciclo? ¿Cogen otra materia después de esta? No, ya termino ciclo y a mí ya lo que me queda es una materia más de línea de énfasis. Ya. ¿Y esa que la coges ya el próximo semestre o este mismo semestre la puedes coger? Pues no sé, no tengo que averiguar con la universidad porque no me la han ofertado hasta el momento. Entonces no sé si es que la van a dejar para más adelante o es de pronto algún error pues como en la comunicación para poder matricularla para el ciclo que viene. Ya te gradúas, solamente quedas con esa. Exacto, sí, profe. Yo solo quedo con esa y termino. ¿Tú eres de dónde? De acá de Medellín, Bueno. Estamos cerquita. ¿Y por qué no escogiste presencial? por el tema del trabajo, profe. Te toca tener mucha dedicación a tu trabajo. No, lo que pasa es que en ocasiones se me podía cruzar el horario con las clases, entonces me tocaba empezar o a cancelar clases o a empezar a pedir permisos en el trabajo, entonces eso se va como complicando. Una o dos veces de pronto pasa, pero cuando ya se vuelve algo repetitivo, sí puede ser ya un complique, entonces más bien la tomé virtual. Sí, así es bueno porque estés donde estés, puedes trabajar. Normalmente los encuentros no son tampoco muy demorados, entonces es mucho más accesible, sí. Tienes razón, a mí me gusta mucho la Sí, sí. educación virtual, es más cómoda en muchos sentidos. Bueno, Mauro, vamos a mirar qué nos compete. Ya estamos entonces en la recta final, en la unidad número 3, segunda semana de esa unidad, es decir, estamos en el proceso, ya ustedes entregaron la tarea 3, las califiqué incluso, miraste tu nota. Sí, profe, sí. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces ya tenemos listo el seguimiento, la tarea 3.1 como esa entrega final, esa sustentación final de ese prototipo, de absolutamente todo el diseño, y ya con eso culminábamos entonces la última de ese seguimiento. Vamos a mirar entonces esa última que hace referencia de todo el tema de la unidad que hace relación con ejecución, calidad del software y gestión de configuraciones. Miremos entonces que dentro de ese proceso, ya teniendo en cuenta que ustedes pasaron por toda esa etapa de la, de la tarea número 3.1, se enfocaba en llevar a cabo todo el proceso de elaborar el prototipo funcional, donde ejecutas lo que planeaste. Recuerda que realmente hace 8 días trabajamos de que en muchas ocasiones era normal que la planeación pudiera tener. Profe, qué pena, se le perdió el audio.
Mauro, ahí sí me escuchas. Sí, profe, ahora sí. Ok, espérame, yo vuelvo a compartir la pantalla para que sigamos mirando. Entonces, habíamos trabajado que dentro de ese prototipo funcional que es en este momento el desarrollo de nuestra aplicación por el ambiente, por el entorno, pueden presentarse dificultades y eso hace que mi planeación tenga que cambiar. Entonces, dentro de ya esta etapa final, todo lo que tiene que ver con ejecutar lo planificado, validar verdaderamente que el software esté cumpliendo todo un proceso de calidad que no solamente se cumpla con lo que está planteado en esa acta de inicio, sino que también verdaderamente el software o la integración cumpla todos los requerimientos de ley, todos los requerimientos de calidad que verdaderamente nos van a dar la posibilidad de que finalmente se entregue un producto con calidad, que verdaderamente se esté trabajando absolutamente con cada uno de los usuarios, de esas personas que van a ser quienes desarrollen, quienes trabajan a través del uso de ese software o de esa integración, y que verdaderamente le vamos a ofrecer un seguimiento y un control para validar que verdaderamente todo se lleve a cabo de acuerdo a lo pactado y que le vamos a ofrecer a todo el proceso un mantenimiento que le va a dar la posibilidad de detectar errores, de detectar alguna falla que se esté presentando tanto a nivel de mantenimiento, a nivel de ejecución, como a nivel de soporte y de todo el proceso. Entonces, cuando se ejecuta la planificación, es importante al tiempo realizar seguimiento y control del cumplimiento de todo el proceso. Si se detectan errores inmediatamente en ese seguimiento y en ese control, se deben realizar los diferentes planes para poder realizar las correcciones respectivas. El plan de pruebas, ¿qué implica? Validar verdaderamente que todo esté funcionando correctamente, que no hayan ningún tipo de errores, ningún tipo de inconvenientes, para que el software o la integración verdaderamente esté funcionando de acuerdo a aquellas personas que nos ayudaron a hacer el levantamiento de requerimientos y que serán quienes hagan uso verdaderamente de ese producto final. Entonces, existen diferentes tipos de prueba y lo más normal es que todo mi equipo de trabajo sea un equipo especializado para el proceso de pruebas, ¿cierto? Donde vamos a detectar errores a diferentes niveles y esa detección de errores, cuando yo lo hago de forma permanente, de forma juiciosa, pues llega un punto en que me va a dar la posibilidad de minimizar costos. ¿Por qué? Porque yo al tiempo en que voy encontrando o en que voy ejecutando mis procesos, voy haciendo pruebas. Y esas pruebas inmediatamente se van a ir eh, corrigiendo. En cambio, muchas veces dejamos que todo el proceso de prueba simplemente sea somero, sea por encima, y cuando ya le entregamos al cliente es donde vamos a encontrar diferentes tipos de errores y ya ahí es peor el daño porque yo ya supuestamente entregué a satisfacción al cliente y ya las cosas se complican más. Entonces, lo ideal es que usted,
siempre haga todo un proceso de pruebas a diferente escala, a diferente nivel, para que pueda comprobar desde todo punto de vista los diferentes tipos de errores e incluso, como lo hablábamos hace 8 días, Mauro, hay expertos, hay personas que verdaderamente se dedican y hay empresas que se dedican, los testers, a realizar todo tipo de pruebas de funcionamiento. Entonces, lo ideal es generar todo un proceso de pruebas que le permita al equipo desarrollador detectar errores desde todo punto de vista. También te mencionaba hace 8 días que no solamente dentro del proceso de pruebas se debe tener en cuenta únicamente lo que tiene que ver con el desarrollo, sino que también tenemos que probar con aquellos interesados desde los usuarios finales, todos los usuarios finales, también para validar el funcionamiento desde el punto de vista de la percepción de esos interesados. Si verdaderamente el niño le gusta todo el desarrollo, todo el ambiente sobre el cual va a trabajar su aplicación, si verdaderamente los psicólogos y nutricionistas validan, realizan la aceptación de todo el producto como tal. Entonces, siempre dentro del proceso de pruebas debe haber la participación de esos usuarios finales, de esos interesados finales, para no solamente mostrar que el software está funcionando, sino que verdaderamente genera un impacto positivo dentro de todos esos interesados. Mauro, ¿hay alguna pregunta ahí? Profe, sí, sí, por ejemplo, digamos que nosotros no realizamos las pruebas, sino que le entregamos a una empresa experta en el tema de las pruebas. Ellos también realizarían esas pruebas con el usuario. O sea, por Claro, ejemplo, se supone que uno lo que debe hacer es entregarle al usuario para que sea él quien en últimas nos diga o nos confirme si el software sí está haciendo lo que debe hacer o no, porque son ellos en últimas pues quienes lo van a utilizar y son ellos los que de alguna manera identifican o saben qué es lo que debe hacer ese software, ¿cierto? claro Pero que sí. entonces, cuando, digamos que yo lo veo, cuando somos nosotros los que desarrollamos, pero nosotros mismos estamos haciendo el proceso de las pruebas, hay un paso en el que nosotros ya necesitamos de ese usuario final, lo contactamos, le entregamos el producto para que él por lo menos nos confirme que sí está haciendo lo que debe hacer, que eso hace parte de ese proceso de pruebas. Pero me quedaba, Claro. era la duda en el momento en el que nosotros no somos los que practicamos esa prueba, sino que le entregamos a una empresa, a un tercero, por así decirlo, para que sean ellos los Sí, que así es. testeen. Me quedaba era la duda si ellos entonces hacían también ese paso de contactar a ese usuario final y verificar con él que sí esté cumpliéndolo, o si el, no sé, digamos, el conocimiento de ellos les permite revisar el software sin tener que hacer esa prueba con ese usuario. Por eso precisamente está el plan de pruebas, donde yo voy a determinar paso a paso cómo lo voy a desarrollar. Si voy a entregarle el proceso a un tercero, pues entonces determino un plan y hago una negociación con ellos, donde absolutamente yo le voy a pedir a ellos, porque ya ellos se convierten en mis proveedores, y yo ya les voy a pedir a ellos, vea, yo quiero el proceso de pruebas así, incluso quiero validar a satisfacción de mi cliente. Entonces, incluso no tendrían, por ejemplo, que llamar ellos directamente, sino yo puedo organizar una reunión, un espacio en mi propia empresa donde yo invite a esos testers y reúna a esos interesados para que me ayuden al proceso de validación. Entonces, en ese mismo plan de pruebas debe quedar plasmado
cómo hacemos el proceso. Si de pronto la misma empresa que nos está haciendo el proceso de pruebas va a contactar a mis usuarios, pero normalmente lo más común es que yo les genere un espacio para que haya un encuentro tranquilo, para que haya un encuentro donde verdaderamente hagamos las pruebas, pero a nivel ya de satisfacción del producto. Pero sí es normal que yo pueda pactar todo eso con ese otro tercero o con ese proveedor que ya en este momento me está proveyendo ese servicio de pruebas a diferente escala, a diferente nivel. Sí puedo hacerlo, Mauro. Con esos procesos Pro- llegamos hasta los diferentes niveles que yo quiero. ok, Dime y qué me profe, ibas a y decir. con los, digamos, con ese usuario final, se pueden realizar, o sea, se hace una cantidad determinada de pruebas o yo puedo contactarlos y realizar con ellos tantas pruebas como yo considere que son necesarias. Sí, es lo ideal contactar con ellos para validar que verdaderamente el software cumple a satisfacción y a recomendación. Mira, por ejemplo, como aquí el impacto es tan delicado, el impacto sería a niños y tú sabes que como ya es a formación, a cultura, de unas personitas que son posibles, son vulnerables, entonces nosotros podríamos llegar hasta un proceso de demanda si estamos creando un software que puede dañar su sano desarrollo emocional y en todos los procesos. Entonces, por eso es que es tan delicado y sería ideal que dentro de ese proceso de pruebas yo haga la negociación con mi cliente, con que quien va a testear todo el producto, o incluso si considero que es más mi responsabilidad por el impacto que eso puede generar, a ellos simplemente les contrato para que hagan todo el tipo de pruebas a nivel de funcionamiento y yo me encargo de hacer todo el proceso de pruebas a nivel de satisfacción del producto como tal. Ambos casos son viables, son posibles y nos tienen que llegar a dar resultados que se convierten en la retroalimentación del proceso. De ahí van a resultar posibles errores que tenga de funcionamiento, posibles errores a nivel de satisfacción. El psicólogo infantil podrá decirnos si utilizamos este video, si utilizamos este juego, estaríamos vulnerando el derecho de los niños o su sano desarrollo de la personalidad, en fin, ya ellos nos dirán verdaderamente el resultado definitivo de ese producto como tal, qué impacto podría generar o totalmente contrario, nos dicen, está perfecto, pero podríamos cambiarle este tipo de colores, cositas sin tanta significación con respecto al impacto emocional que puedan generar en ese niño. Pero en general, yo puedo determinar mi plan de pruebas de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las características que tiene la empresa, si se lo doy a otros completamente, si puedo hacer una mezcla entre nosotros mismos y el proveedor. En general, puedo determinar cuánto tiempo, qué procesos se van a llevar a cabo, en qué condiciones, para poder tener todo un proceso de retroalimentación que me permita finalmente entregar un producto de excelente calidad que pasó por un proceso de pruebas y que verdaderamente se aplicaron las acciones correctivas que dieron como resultado a ese plan de pruebas. ¿Quedamos bien ahí? Sí, profe, muchas gracias por la aclaración. Muy bien. Vamos entonces que también dentro del producto final que ustedes deben desarrollar es
el proceso de despliegue. Mauro, cuéntame qué aprendiste o dentro de tu trabajo, si tienes experiencia en el proceso de despliegue. Pues, profe, yo no he participado, digamos que directamente con el tema de software, pero alguna vez en una empresa donde trabajé, me tocó como el momento en el que ellos adquirieron un software para, porque ellos ya venían sistematizados, pero traían, fue una fusión de varias empresas y entonces habían como 4 o 5 programas funcionando todos a la vez y lo que hizo la empresa fue crear uno y unificar todo el proceso, pues todos Correcto. los, para que no hubieran varios software rodando, unificaron en uno solo. Entonces me tocó, pues como empleado, me tocó participar en el hecho de, pues, de capacitaciones, Correcto. ellos, el tema de la expectativa, eh, el hecho de tener una mesa de ayuda que nos solucionara determinados inconvenientes que podía presentar o que presentó el software en su momento. Correcto. Eh, o sea, como toda esa parte, a mí sí eso sí lo viví. Entonces, no, pues no se me hace como tan nuevo, pero por esa experiencia, pues, ahorita lo que hemos visto en este curso. Sí, es muy interesante ya, míralo, ya a nivel de capacitar, de entrenar absolutamente a todos esos usuarios finales, quienes verdaderamente van a utilizar el software o la integración, ¿cierto? Entonces, normalmente el proceso de pruebas, ¿en qué consiste? En reunir a todo ese equipo final, a todos esos usuarios finales y poderles realizar un proceso de capacitación y ellos se van a encargar de probar ese producto. ¿Probarlo en qué sentido? Ah, yo soy la persona que digitó la contabilidad. Pues entonces yo me voy a sentar con este equipo que me va a hacer la capacitación de cómo funciona ese software a nivel de contabilidad, si verdaderamente está funcionando, yo puedo digitar todas las transacciones, yo puedo hacer los procesos de actualización, yo puedo hacer los procesos de cierre que implican el proceso de contabilidad. Pero luego también vamos a coger las personas de facturación, las personas de inventarios y los vamos a sentar a que prueben ese nuevo producto y que se sienten a mirar, a trabajar como es el diario rutinario de ellos, donde utilizan el software para todo el proceso de captura de transacciones, para todo el proceso de que realmente a diario ellos pueden desarrollar. Entonces, el proceso de despliegue también requiere de un plan, requiere de determinar absolutamente cuándo voy a hacer ese proceso de despliegue, cuántas personas van a participar en ese proceso de capacitación inicial, luego de que yo les enseñe cómo funciona el desarrollo, el producto como tal. Entonces ya entregarles una información para que ellos puedan empezar a procesarla y empezar a utilizar cada uno de sus módulos, cada como lo quieran llamar, cada uno de esos espacios dentro del software o dentro de la integración, en fin, que ellos empiecen ya a trabajar en el software como tal para poder también incluso ahí, en ese momento de despliegue, también es otro espacio para empezar a detectar si quedaron finalmente errores. Entonces, ya como empresa, que es la que está desarrollando todo este producto, como parte de la gestión del proyecto informático, ese proceso de despliegue requiere
de todo un plan, de agendar todas las actividades que tienen que ver con ese proceso de la puesta en marcha. Incluso dentro de ese proceso de despliegue, como tú lo dijiste en tu empresa, pues lo que hicieron fue diseñar un sistema de información gerencial que les permita unificar absolutamente todos los movimientos, todas las acciones que tienen las diferentes áreas funcionales y que se benefician de ese software único. Entonces, dentro del proceso de despliegue, cada una de las áreas funcionales va a ensayar su producto y luego también ensayamos si verdaderamente la integración se está dando a satisfacción y todo lo que nosotros necesitamos integrar luego va a generar la información correspondiente para la alta gerencia, para que ellos puedan tomar decisiones y que todo el producto como tal verdaderamente está cumpliendo el flujo de desarrollo que verdaderamente satisface las necesidades para lo cual contrataron a nuestra empresa como tal. Entonces, todo ese proceso debe estar, al igual que con las pruebas, yo debo generar un plan que me permita realizar todo un proceso de despliegue de forma organizada, donde podamos evidenciar que absolutamente todo el grupo de interesados deben participar en él, quedan totalmente capacitados y se validaron que verdaderamente todas esas operaciones transaccionales están funcionando y que todas las integraciones verdaderamente están articuladas y generando los resultados, el impacto para lo cual se definió desde el principio, desde todo el proceso de levantamiento de requerimientos. Entonces, dentro de ese plan de despliegue, cuando ya absolutamente todo el mundo está trabajando en todo el proceso, ya tenemos un tiempo para validar también que no haya errores o que si hay errores inmediatamente vamos a corregirlos en todo el momento, en todo el proceso. Siempre el software va a estar factible a que pueda tener errores. Entonces, tenemos todo ese tiempo también para aplicar las correcciones que sean necesarias. ¿Cuál es el proceso final después de que ya hicimos pruebas, después de que tuvimos todo un proceso de despliegue que dio como resultado algunos errores y que ya se hicieron las correcciones respectivas? Pues simplemente hacemos todo un proceso de cierre. ¿Qué significa cerrar el proyecto? Verdaderamente, cuando yo ya cumplo absolutamente con todo lo que habíamos pactado en esa acta de inicio, debe haber entonces todo un proceso de retroalimentación. Vamos a hacer un balance general de todo lo que ocurrió. Verdaderamente los recursos que se habían diseñado, de que se habían planificado, se les dio la ejecución correspondiente, no tuvimos errores normales o de pronto tuvimos que reformular nuevamente la planificación. De esas desviaciones que de pronto tuvimos, es importante tenerlas identificadas. Por ejemplo, el proceso de planificación tuvo errores que fueron errores nuestros. Entonces, ahí en ese balance que estamos haciendo, donde detectamos algunas desviaciones que generaron retrasos en toda la planificación porque fueron errores culpa nuestro. Entonces, ahí tenemos que mirar exactamente cómo esa retroalimentación y poder analizar cuáles fueron las dificultades, no solo para nosotros como un feedback, sino que también para explicarle a nuestro cliente exactamente cuáles fueron las posibles consecuencias de esos errores. Y también podríamos inmediatamente encontrar de que los errores realmente no fueron culpa nuestra, sino de factores externos.
También dentro del cierre podemos generar nuevas oportunidades de negocio, donde le vamos, como mencionábamos hace 8 días, donde yo le puedo ofrecer a mi cliente una posibilidad de una nueva versión, de una segunda negociación, donde de acuerdo a los requerimientos del entorno, de acuerdo a los cambios que rodean todo ese ambiente de esa empresa, pues implique generar un nuevo producto o generar una adición, una actualización a ese mismo producto, otra nueva versión. Dentro del proceso de cierre, así como hicimos un acta de inicio, también se debe hacer un acta de cierre donde verdaderamente queda el análisis de la utilización de los recursos, de las dificultades, la evaluación que nos permite identificar si hubo desviaciones en todo el proceso y las correcciones que se realizaron, y también dentro de ese proceso de cierre la posibilidad de generar nuevas versiones del producto que impliquen una nueva negociación. Dentro de ese proceso de cierre también es importante pactar ese soporte que le vamos a dar a la empresa como una parte adicional, como una garantía que verdaderamente nos ayuda a una fidelización del cliente, donde le vamos a decir a nuestro cliente, bueno, porque de pronto vamos a encontrar errores, como les decía yo a ustedes hace 8 días, hay procesos que no se realizan inmediatamente, sino que requieren de tiempo y de pronto en el proceso de pruebas no fue fácil detectarlos. Entonces, vamos a entregarle o les vamos a, dentro de ese proceso de cierre, les vamos a decir cuánto va a ser el tiempo de ese soporte, de ese acompañamiento que le vamos a hacer a todo el desarrollo del software como tal. Con ese proceso de cierre, con esa entrega del acta de cierre, queda por terminado nuestro proceso y para la empresa sería iniciar con un nuevo producto, con otro cliente o de acuerdo a las expectativas que la empresa tenga. Pero dentro del proceso de la gestión de proyectos de tipo informático, el entregar finalmente el producto a satisfacción del cliente y poderlo acompañar por un tiempo específico es lo que ustedes harán parte, y eso es responsabilidad del líder, del gestor de proyectos dentro de sus actividades que verdaderamente hacen que la gestión de proyectos finalice con esa actividad y con ese proceso. Entonces, mira, Mauro, que dentro de todo, dentro de lo que ustedes tienen que desarrollar como último producto en la entrega de este curso, es precisamente, ya partimos del hecho de que ustedes realizaron todo ese producto, ya mostraron a través de una presentación qué fue lo que desarrollaron. Entonces, finalmente, hagan un plan de pruebas, hagan un plan de despliegue y cómo se llevará a cabo ese proceso de cierre con nuestro cliente. Y de esa forma, entonces, terminaríamos el producto final y a ustedes como líderes de proyecto, como les mencioné ahorita, simplemente implicaría nuevamente empezar todo ese proceso, empezar todo ese nuevo ciclo con un producto que posiblemente tiene las mismas fases en cuanto a nombre, pero será un producto enfocado a otra necesidad y con otras características. Por eso les decía yo a ustedes desde el principio de que en la carrera que ustedes escogieron es muy dinámico todo el proceso, porque aquí ya ustedes estaban aprendiendo hasta de psicología para niños, hasta de todo lo que tiene que ver con salud y nutrición de ellos,
pero luego ya llegan a otro tipo de producto donde el entorno, el contexto que los rodea es tan diferente y de esa forma ustedes tienen que estar aprendiendo y conociendo absolutamente todo lo que rodea otras disciplinas. No sé si hay alguna otra pregunta, Mauro, o ya con esto quedamos listos para desarrollar nuestro momento final y hacer la entrega respectiva a más tardar el domingo temprano. Te escucho. Profe, sí, solo pues se me ocurre algo aquí de momento y es, si digamos nosotros hacemos la entrega del producto, diligenciamos y firmamos esa acta de cierre y supongamos que habíamos hablado, qué sé yo, un tiempo, digamos, 6 meses, un año de, Sí. de soporte, de monitoreo al software. Digamos que pasa ese tiempo y no ha sucedido nada, pues nada fuera como de lo esperado y de lo normal. Pero Sí. pasado ese tiempo, digamos, el software presenta un error que la empresa no lo tiene, digamos, en los manuales o alguna cosa así. Ahí, ¿qué pasa? O sea, la empresa puede venir y hacernos el reclamo y nosotros prestaríamos como un soporte para esa situación en específico, o ya ahí la empresa tendría que entrar como a pagar de más, sea a nosotros o a otro, supongo, para solucionar eso. O sea, esa parte, ¿cómo la tomarían ahí? Si es culpa nuestra, si es problemas de nuestro desarrollo como tal, porque como te dije, hay procesos que de la única forma que nosotros los visualizamos es en determinado momento, en determinado tiempo. Incluso, Mauro, es sano que la empresa también pueda decirles, bueno, vamos a tener un soporte por 6 meses, pero tengamos en cuenta que hay procesos que, como son los cierres, como yo les decía, que podemos hacerlo únicamente en determinado momento. Y los 6 meses se cumplían, era precisamente en la mitad del año, en junio. Y yo un cierre de fin de año lo hago a diciembre. Entonces, yo puedo pactar con mi cliente que esa negociación, que ese seguimiento lo hago durante 5 meses y que como hay un proceso que queda pendiente y que se requiere otro tiempo, entonces mejor ese mes que queda restando lo voy a dejar para esos momentos donde ellos ejecutan el proceso como tal. Pero normalmente, si es culpa nuestra, todo el error, la empresa tiene que responderle al cliente absolutamente con todo. Pero si ya hay otros entornos, hay otras cosas que a nivel de tecnología, que cambiaron unas versiones y que todo ese tipo de cosas, nosotros simplemente le ofrecemos al cliente la posibilidad de una nueva negociación. Como tú ves que a nivel de toda esta tecnología todo va cambiando, todo va evolucionando, entonces no sería justo para nosotros como empresa absolutamente cargar en el costo con todos los cambios que vaya teniendo. Entonces, simplemente le ofrecemos dentro de esa negociación la posibilidad de una nueva versión, pero sería una nueva negociación con ese cliente. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias por la aclaración. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, Mauro? No, profe, ya ahí creo que con ese creo que ya podemos ahí cerrar. Muy bien. Bueno, fue un gusto trabajar contigo, trabajar con tu equipo. Esperemos que en una próxima oportunidad de pronto volvamos a trabajar. De igual forma, muchos éxitos y espero que te puedas graduar
según los planes que tienes, Mauro. Muchas gracias, profe. No, muchas gracias a usted por la paciencia y por todo el conocimiento, porque la verdad sí aprende uno mucho con todas estas materias Sí, y gracias a son Dios. bastante útiles para el campo laboral. Mm. Bueno, que estés muy bien y a más tardar mañana entonces monto la grabación. ¿Listo? Listo, Hasta profe. Muchas gracias y luego, una feliz muchos noche. éxitos. Igualmente, chao. Chao.